Amén. Job capítulo 6 tenemos allí. El verso 30. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Job 6:30. Y ahora sí les invito que se pongan de pie para que puedan dar lectura mejor, compartir la Biblia si alguien no alcanza a leer acá adelante, y si alguien alcanza a ver desde atrás o donde esté acá adelante, que la letra es bien grandota. Así que vamos a leer todos en alta voz este verso. Dice: ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Lo haremos otra vez. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Señor Jesús, oh maravilloso Rey, Dios Todopoderoso, Padre, gracias, mi Cristo amado Jesús, gracias. Eres bueno, Dios Todopoderoso. Gracias le damos, Señor Jesucristo, porque nos concedes en este momento poder entrar a la enseñanza de su bendita y santa palabra. Úsame, Señor, úsame, Señor, úsame. Oh amado Rey Jesucristo, bendícenos, Señor Jesús. Bendícenos, háblanos, enséñanos, Señor. Y queremos ser cada día mejores, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos enseñes, que nos hables y nos bendigas a través de su bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de glorioso y santo de Jesús de Nazaret. Tengan la amabilidad de sentarse. Bien. Bueno, vamos a continuar entonces con la enseñanza. Estamos ya terminando prácticamente, nos queda uno acerca de los sentidos. Amén. Acerca de los sentidos. Y esto lo hablamos porque estamos viendo el pectoral del sacerdote, del sumo sacerdote, y hablamos de Rubén, de Simeón y de Leví, y nos quedamos en Leví. ¿Y Leví qué quiere decir? Unido o ligado, hablando de Cristo y su iglesia. Amén. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Parece que no. No me entienden bien. Porque es que hay momentos que voy a hablar así y hay momentos que alzo la voz. Entonces, por favor, si me da mejor sonido, un poquito más de volumen, sería bueno para que entiendan el mensaje. Gracias. Bien, creo que ahí está mejor. Muy bien, gracias, hermano. Entonces vamos a continuar, y decía que hablando de la cabeza, que es Cristo, y del cuerpo, que es la iglesia, nosotros tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Eso sí lo sabemos. Eso nos enseñan en la escuela. Amén. A ver, ¿cuáles son? Tenemos la vista, tenemos el oído, tenemos el olfato, tenemos el tacto y tenemos el gusto. Es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar del gusto. Amén. Hoy hablaremos del gusto. Porque muchas veces nosotros cuando comemos alguna cosa cambiamos nuestra cara. ¿Sí o no? Hay veces que comemos un limón y ¿cómo nos ponemos? Cuando nos chupamos un limón, ¿cómo nos ponemos? Fruncimos nuestra cara. Se fue el volumen. Como estaba, está bien. Fruncimos nuestra cara y cambiamos, ¿verdad? Cuando nos comemos algo rico, ¿cómo nosotros se nos presenta nuestro semblante? Ah, qué rico, ¿verdad? Esto está delicioso, ¿verdad? Entonces, aquí Job hace 2 preguntas. Dice: ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Job está hablando acerca de lo espiritual.
porque nuestro paladar y nuestra lengua hace diferencia del gusto. Amén. Entonces Job llega a decir también en el mismo capítulo, dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara de huevo? O sea, no hay sabor, ¿verdad? Pues él está hablando en esta forma porque lo están acusando del mal. Pero el Señor dice en el libro de San Lucas 14:34, dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos, oiga. Amén. Para oír. Amén. Aquí hay una palabra que he copiado mal. El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos de el gusto es el sentido que se encuentra prácticamente en nuestra boca, por lo regular en la lengua. Y la lengua es un órgano musculoso ubicado dentro de la boca, el cual hace que sintamos nosotros la sensación, o bien sea el sabor, o bien sea la temperatura. Cuando hablamos entonces de tenemos que darnos cuenta de lo que es nuestra lengua y de lo que posee nuestra lengua. Y usted dirá: bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Recuerde que les he dicho, primero les enseño esto, les muestro esto para hacer una aplicación espiritual. Amén. Porque de esta manera usted me entiende cuando yo haga la aplicación espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, encontramos que las papilas gustativas, amén, para detectar estos sabores son las funciones de las papilas gustativas en la boca. Su importancia depende de que permita seleccionar los alimentos y bebidas según los deseos de las personas y también las necesidades nutritivas. El sentido del gusto depende de la estimulación de los llamados botones gustativos o papilas gustativas, ¿sí? Que son estas papilas gustativas. Están por lo regular alrededor de nuestra lengua. Amén. Algunos dicen que ciertas papilas se encuentran también en el paladar, dicen algunos, pero por lo regular se encuentran en nuestra lengua. Mire cuán importante es nuestra lengua, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro, es nuestra lengua importante. Y la Biblia nos hablará de la lengua. ¿Sí nos habla de la lengua o no? Oiga, la Biblia dedica un capítulo en el libro de Santiago, en el capítulo 3, nos habla de un capítulo entero de la lengua. ¿Cómo la ve? Importantísimo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las papilas estas fungiformes, estas papilas tienen en forma de hongo y se encuentran distribuidas en la parte anterior del dorso y bordes laterales de la lengua. Son sensibles. Mire que no toda la lengua es sensible para todo. Cada papila tiene su razón de estar allí, y estas son sensibles a los sabores dulces, ácidos y salados. Estas papilas. Las papilas califormes, ¿dónde están estas? Acá están. Calciformes sería la palabra. Estas tienen forma de cáliz o copa y se distribuyen cerca de la base de la lengua formando una V, y estas captan los sabores amargos. Por eso que usted cuando come algo amargo es en la parte de atrás que se siente. Las papilas filiformes o cónicas tienen una forma de filamento y se encuentran en la punta y bordes laterales de la lengua. A diferencia de las papilas fungiformes y calciformes, no tienen función gustativa, solamente son receptores táctiles y captan la temperatura.
están en la punta de la lengua. Estas no tienen para saborear, sino que más bien para captar la temperatura. Amén. Mire qué bien hecho nos hizo el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuánto más el cuerpo del Señor debe estar? Amén. Que es la iglesia, gloria a Dios. Entonces, la pérdida del sentido del gusto se le conoce como ageusia o augestia. Son nombres que le dan científicos. Es un desorden quimiosensorial a la capacidad disminuida a saborear la sustancia, y a esto se le da otro nombre más fuerte, hipogeusia. Así le llaman, nombres raros. Yo de esto no sé nada, investigo para poder darles la ilustración y poder dar la enseñanza. En la lengua es un músculo muy importante que nos sirve para mucho, ¿verdad? Entre ellos para poder masticar bien los alimentos, porque la lengua son las que la dirigen a nuestros molares, ¿verdad? La dirigen, son la lengua. Si usted comienza, es la lengua la que le va dando el lugar, dónde está, hacia dónde dirige los alimentos. Pero la lengua nos sirve para algo. ¿Para qué más nos sirve la lengua? Para hablar, ¿verdad? La lengua nos sirve hasta para poder, nos ayuda, también tiene que ver mucho con las cuerdas vocales, que son las que ayudan al sonido, tiene mucho que ver. Amén. Entonces tienen mucha función, pero una de las funciones más importantes es el hablar. Entonces, ¿qué causa trastornos al gusto? Mire, hay enfermedades o hay problemas que causan trastornos al gusto. O sea, se pierde el gusto. Tal vez algún momento usted ha comido algo. Por lo regular, cuando la persona tiene resfriados fuertes, como que pierde el sentido del gusto. ¿Sí le ha pasado o no? Que usted come algo y lo come porque sintió hambre, pero no porque le sienta el sabor. Pero cuando estamos bien, qué rico que es, ¿verdad? ¿Sí o no? Le sentimos agradable lo que nos servimos, lo que nos comemos. Y si es de algo de gusto nuestro, pues mejor. Pero se pierde el gusto, ¿por qué? Muchas veces por infecciones respiratorias, tal vez del oído, en fin, por radioterapias para el cáncer. Se puede perder por la exposición a ciertos productos químicos como insecticidas, entre otros, como medicamentos, en fin. Se pierde por algunas cirugías que se realizan, o muchas veces hasta por mala higiene se llega a perder lo que es el gusto. No se gusta las cosas que se introducen en la boca. Ahora yo pregunto, escuchando esto, pregunto yo, ¿qué es mejor? ¿Saborear las cosas para comérnoslas con agrado o comer por comer sin saborear? ¿Qué es mejor para usted, mi hermano y mi hermana? ¿Qué es mejor? Claro, saborear. Una vez yo le pregunté a alguien, pues aquí puede haber alguien que se metía la cuchara y comenzaba despacito y se demoraba un rato, y yo le pregunté, digo, oiga, ¿y usted por qué se demora tanto para poder tragar, pasarse los alimentos? Y dice, es que me gusta encontrarle el gusto de lo que me como. Así. Otros comemos a la carrera y pasamos y comemos solamente por costumbre, pero no le encontramos. Pero hay gente que sí se dedica a saborear lo que se introduce en su boca. Amén. Así que la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos la iglesia, y como iglesia somos el cuerpo del Señor. Amén. Recordemos que estábamos hablando que Jesucristo es la cabeza. Amén. Y lo que he venido diciendo, que como cuerpo físico tenemos sentidos, pero como cuerpo espiritual, que es la iglesia, también tenemos sentidos. Amén. También tenemos sentidos. Gloria a Dios. Amén.
Sentidos que se pierden. Yo lo he dicho, perdón, lo he venido diciendo, que los sentidos se pueden perder. Y recordemos el versículo de 2 de Corintios 11:3, ¿qué dice? Ya se lo saben de memoria. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de alguna manera de la sincera fidelidad a Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando el enemigo trata de distorsionar los sentidos, entonces las cosas cambian, ¿verdad? Estábamos hablando, ya hablamos de la vista, hablamos del oído y hablamos del olfato. Entonces, nosotros debemos cuidar nuestros sentidos espirituales para poder estar bien delante de nuestro Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando el sentido del gusto se daña o no está bien, entonces comenzamos a cambiar las cosas y a decir, esto es dulce, y resulta que es amargo. O se comienza a decir, esto es amargo, y resulta que es dulce. Y la Biblia sí dice, Isaías 25, ¿qué dice? Ay de aquel que a lo malo llama bueno. O sea, ay de aquel que perdió el sentido del gusto. Amén. Que a lo malo dice bueno, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Ay. Y ese ay es un dolor. Amén. Ese ay es de juicio. Así que en la iglesia del Señor tenemos que tener nuestros sentidos bien. Amén. Sanos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Vea, el problema es cuando en su casa hay un doctor que es bueno para los otros y en su casa no hace nada para los de su casa. Muchas veces pasa así, ¿verdad? Pero resulta que aquí no pasa así. Aquí tenemos un doctor, el mejor doctor, que Él es bueno para con nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos no se quieren acercar a Él. Aunque el doctor sea bueno para los de su casa, pero hay quienes dicen, no, yo mejor me voy a otro lado a buscar otro. Y en la iglesia pasa algo similar. Cuando el doctor, el especialista que conoce todo, vea, porque él sabe cómo está mi gusto espiritual, él sabe, pero también sabe cómo está el suyo. Y cuando él nos habla, entonces nosotros decimos, no, eso ya lo voy a arreglar después, ahorita no, eso dejémoslo para otro día, ahorita no. O muchas veces decimos, es el vecino el que está mal, yo no. Pero quizás el Señor tenga algo para usted también. Así que es necesario. El salmista David llegó a decir, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Qué dice? Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras. Él no está hablando en el sentido físico, él está hablando en lo espiritual. Amén. Las palabras que se escuchan deben ser de un sabor exquisito para nosotros. Si nuestro paladar está, o nuestro gusto está bien, entonces lo que yo oigo de Dios lo saboreo y me gozo saboreándolo. Amén o no. Gloria a Dios. El paladar espiritual se puede perder. Se pierde. Mire, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchas veces el cristiano se conforma
con llegar a la iglesia y estar en la iglesia y pasar un año en la iglesia y seguir 2 años y estar en la iglesia, pero hace tiempo que no saborea las delicias del Señor. Hace tiempo que su vida es diferente. Quizás cuando empezó, oiga, si era el que escuchaba, el que atendía, el que se humillaba, el que trabajaba, el que hacía todo con amor, pero pasaron los años y tal vez se llenan de resentimientos, de enojos, que eso es lo que vamos a ver ahora, lo que hace que se pierda el gusto a las cosas de Dios. Amén. ¿Se escucha bien atrás? Gloria a Dios. Entonces se llega a perder. ¿Por qué? Porque la persona comienza a endurecer su corazón. Por eso repito el verso que dije al principio. Job dijo: ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Entonces, es la pregunta que nosotros debemos hacernos también. Es lo que nosotros debemos preguntarnos. Porque si hay algo que no está bien en nosotros, déjeme decirle que no estamos en capacidad de poder saborear las cosas exquisitas que el Señor tiene para nosotros. Cuando no hay tal capacidad, la persona no siente, no comparte, no alaba, no dice, sale lo mismo, para él es lo mismo, para ella es lo mismo. Se sienta y es como que si no estuviera, porque no siente, no saborea. Pero cuando alguien saborea, qué rico que está esto, ¿verdad? Eso le produce a uno decir amén, gloria a Dios, aleluya. Y uno se goza porque está saboreando algo exquisito. Gloria a Dios. Amén. Entonces nosotros debemos preguntarnos: ¿qué clase de iniquidad hay en mí? Amén. Job dijo: ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Qué es lo que dice? ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso mi paladar no puede discernir en? Entonces, el Señor también quiere que nosotros nos preguntemos, porque el verso que dije hace un momento lo podemos leer, lo que dice aquí, 5:20, no es 25 sino 5:20. Ay, léalo por favor. Aquí en esta parte que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, eso quiere decir, si le cambiamos, es que han perdido el gusto espiritual. Sencillo, ¿verdad? Claro, porque el que no sabe diferenciar, entonces va a decir, esto es dulce y resulta que es amargo. Esto es amargo y resulta que es dulce y se torna un problema. Hay personas que han perdido el gusto espiritual, lo han perdido. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué razón lo perdieron? Mire, nosotros somos buenos para justificarnos. Y siempre que le preguntamos a alguien, ¿por qué hizo tal cosa? Es que tal cosa, es que tal otra, es que somos buenos para justificarnos. Por eso Eva fue buena para justificarse, o Adán primero. ¿Por qué hiciste eso? Es que esa mujer que me diste, esa fue la culpable. Eva, ven acá, ¿qué hiciste? Es que esa serpiente que está allá, esa fue la que me engañó, ¿verdad? Entonces, razón tenemos nosotros de excusarnos tanto. Reconocer es difícil, pero sí hay personas que reconocen con valentía. Amén. La pregunta importante sería: ¿le agrada a Dios lo que estoy haciendo? ¿Le agrada a Dios mi comportamiento? ¿Estoy bien con mi actitud? Entonces, para esto tenemos nosotros que buscar la manera de agradar al Señor Jesucristo. Amén. ¿A quién buscamos agradar nosotros? ¿A Dios o a los hombres? Pues el apóstol Pedro dijo, después de que lo acusaron y lo habían latigado,
Dijo, pues es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y cuando el hombre se distorsiona a su gusto, comienza a obedecer al hombre y comienza a desechar lo que Dios dice. Y se torna un problema muy grave. Muchas veces se pierde el gusto por los años. Muchas veces cuando la persona tiene edad avanzada, 90, 100 años, llegan a perder hasta el gusto, pierden muchas veces el oído, pierden el olfato, muchas veces hasta no ven bien. No son todos, porque hay personas que tienen 100 años y ven muy bien. Pero hay otros que pierden el gusto, ya no saborean, ya no tienen la capacidad por los años. La Biblia nos habla de un hombre con edad que desaprovechó una oportunidad que el rey le daba. Y este hombre era Barzillai. Dice, era Barzillai muy anciano, de 80 años. Y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy en este día. Mire lo que dice. Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es. ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues he de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Es lo que dice. Pero el verso que sigue dice, he ahí a mi siervo, que él vaya por mí. Este hombre, el rey quería darle en agradecimiento. Pero este hombre dijo, tengo 80 años, ya no sé nada de gusto, no sé saborear, no tengo gusto. Pero ¿sabe una cosa? Aquí está este siervo, llévatelo en reemplazo mío. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Que muchas veces así pasa en la iglesia. El Señor quiere darnos a que nos sentemos a la mesa. Y Él nos sirve cosas exquisitas. Porque es que su palabra es dulce. Y Él nos sirve unos platos, créame, unos platos para nosotros saborearlos. Nos sentamos a la mesa del rey. Y Él quiere, y Él nos sirve, nos da, nos alimenta. Pero ¿sabe que hay veces que usamos la condición de Barzillai? ¿Por qué? Porque decimos, no, para mí no es este es para este, o es para aquel otro, pero para mí no es. Y desechamos las delicias y los manjares del cielo. Muchas veces desechamos. ¿Cuándo? Cuando no recibimos la palabra de Dios. Cuando le hacemos que no es para nosotros, entonces usted no sabe discernir, no tiene el gusto en buen estado, y usted no sabe y dice, no, eso no quiero yo ya no estoy en capacidad, es para otro. ¿Sabe que muchas veces le pasan a los que tienen muchos años en el Señor? No todos, porque les voy a contar un testimonio ahora. Pero sí a muchos de los que tienen años en el Señor, años. Yo vengo del pastor fulano, sutano, de esto. Yo los conozco a todos y a todos les he escuchado. Pero demuestran una condición que su paladar, su gusto se perdió hace mucho tiempo. Que no se gozan ni
ni se alimenta prácticamente, ni se siente bien con los exquisitos manjares que el Señor sirve. Ahora miremos, este hombre rechaza lo que el rey le dio la oportunidad. Miremos nosotros cuando nuestro paladar o nuestro gusto espiritual se afecta. Y no le vaya a decir a su esposo, escucha, o a su esposa, escucha, recíbalo usted si es para usted. Amén. Pero resulta que nuestro paladar o nuestro gusto espiritual, diríamos así, se comienza a atrofiar o comienza a desaparecer. No es por otras cosas, sino por comportamientos nuestros mismos. Amén. Si yo me meto una bola de fuego en mi boca y la tengo allí algún tiempo, me va a quemar y me va a producir llaga, y eso puede hacer de que pierda todo mi gusto. Amén. Si yo me corto la lengua, estoy seguro de que voy a perder mi gusto. Me guarde el Señor y nos guarde el Señor, ¿verdad? Pero hay cosas que hacen perder el gusto, y muchas veces nosotros llegamos y decimos, es que yo estoy bien, yo aquí soy, nadie sabe mi problema. Y resulta y sucede que sí lo saben, porque hay unos ojos que están en todo lugar, y Él lo escudriña y lo sabe todo. Aunque te encierres con tu esposa, con tu esposo en el cuarto para que digas que mis hijos no me escuchen, pero allí están los ojos y los oídos del Señor. Por eso es que no es en vano un mensaje. El Señor quiere que su iglesia, su cuerpo, tenga sus sentidos buenos. Amén. Le decía un hermano a la hermana, cuidadito con ir donde el pastor, porque si vas donde el pastor con chismes, ya sabes, vas a ver lo que te pasa. Y la hermana mantenía cohibida hasta que un día no aguantó más y se fue y habló con mi esposa. Dijo, no, ya aguanto más. Y mi esposa le dijo, hay que hablar con el pastor. Y dijo, no, que el pastor no se entere, porque fue lo primero que me dijo mi esposo. Pero como no me dijo que la esposa, entonces le estoy contando a usted. Entonces le dije, no se puede hacer nada. Pero pasó un mes y volvió la hermana otra vez llorando. Ahora sí, hermana Priscila, dígale al pastor todo. Y ahí sí. Entonces las cosas cambiaron. ¿Qué pasa entonces cuando el paladar se afecta, o el gusto sería se afecta? Los cristianos que son buenos en la iglesia. Hay muchos cristianos que son buenos en la iglesia, porque aquí llegan, todo el mundo los saluda, Dios le bendiga, y participa y canta y alaba y glorifica al Señor, y hasta le sirve en un comité, y hasta pasa al altar y le sirve al Señor y se va. Pero nadie sabe lo que hay allá en su casa. Tal vez allá tiene un problema grande. Y decimos, es que mi paladar o mi gusto espiritual está muy bien delante de Dios, pero el Señor quiere que nosotros reflexionemos, porque como cuerpo de Él tenemos que estar bien. Gloria a Dios. Amén. Amén. Empecemos, porque hay muchos que de pronto ni oran siquiera en la casa, ni buscan el rostro de Dios. Perdieron ya eso, ya para que ya no hay tiempo. Ahorita no hay tiempo. Pero como no ora ni busca el rostro de Dios, solamente cuando viene al culto aquí se canta y dice, con eso es suficiente. Déjeme decirle, no es suficiente, porque nuestra comunión con el Señor es en todo momento, en todo lugar. Pero el problema es que cuando hay esposos que en la casa son groseros con la esposa, cuando de pronto le dicen palabras duras a la esposa,
y la tratan como cualquier cosa, diciéndole lo más bajo muchas veces. Y el problema es que le dicen: cuidadito con ir a decir, no sabiendo que antes de que él diga, allí estaba el Señor pendiente de todo. Hay quienes de pronto, cuando tienen un conflicto interno con la pareja, se les salen palabras de tremendo calibre. Y cuando hay ese problema, entonces el gusto comienza a afectarse. Vea, y cuando una persona tiene ese problema y se da una enseñanza de eso, ¿sabe? Esa persona es como que no es con él o con ella. Se hace el desentendido, ¿no? No, eso no. Cuando se va a una enseñanza así, no vienen a las enseñanzas porque tiene un problema. Pero no solamente es el hombre, hay mujeres que son difíciles. La Biblia dice que como gotera continua es la mujer rencillosa. Amén. Y hay mujeres también que en la casa al esposo lo tratan como cualquier cosa, no dándole lugar que él se merece. Es más, le dicen palabras de grueso calibre, pero cuando llegan a la iglesia, entonces todo cambia de la puerta para acá. Y dicen: como nadie sabe esto, entonces podemos hacer y tranquilo, y no pasa nada. Pero déjeme decirle de que sí pasa, porque el Espíritu Santo conoce y Él sabe dónde hay problemas. Él lo sabe muy bien. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así que partiendo de ahí, usted dice: oiga, como que mis papilas gustativas espirituales están como que están mal, como que hay algo que está fallando, como que hay algo que está mal, ¿verdad? Si es que usted comienza a saborear la palabra, si usted no la comienza a degustar, entonces para usted es lo mismo. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Es que el Señor es tan hermoso y tan grande y especial. ¿Qué es lo que quiere? Es sanarnos, hacernos mejor. ¿Qué pasa? No solamente es allá, muchas veces en el círculo social. Vea, cuando hay personas que están en el medio del círculo social, no quieren ni que se les reconozca como tales. Creo que una vez dije aquí del hermanito que le dijo al otro, creo que aquí les dije una vez, el hermanito muy contento y muy alegre iba por la calle y vio a un hermano que iba en el bus y lo logró ver, y el hermano de acá le decía: hermano, Dios le bendiga. Y el otro que iba en el bus no le volteaba a ver, y el hermano feliz queriendo saludar al hermano: hermano, Dios le bendiga. Y el que iba en el bus no era con él, cogido del tubo, y no iba con él. Y llegó a la iglesia y le dijo al pastor: pastor, yo quiero hablar con usted, por favor. Quiero que le llame la atención al hermanito fulano de tal. ¿Cómo es que me hace pasar tremenda vergüenza, pastor? Que yendo yo en el bus delante de toda la gente, él comienza a gritarme desde abajo: hermano, Dios le bendiga. Yo ni la cara le di. Pastor, qué vergüenza que me hizo pasar. Y el pastor le dijo: hermano, al que tengo que llamarle la atención es a usted y no a él, porque el que se avergüenza de que lo conozcan de ser cristiano es usted. ¿Sabe que muchas veces pasa eso? Muchas veces los jóvenes dicen: yo voy a la iglesia porque mi mamá o mi papá me llevan. Le dicen a los compañeros, cuando el compañero le dice: oye, tú eres hermanito también, ¿verdad? También vas a la iglesia allá con los hermanitos. No, yo voy a ir allá. Mi mamá es la evangélica, o es mi papá, ellos son, yo no. Yo voy allá es porque. ¿Qué es lo que está haciendo? Es más, hermanos que ya son bautizados, ¿qué están usando? Su lengua para negar al Señor.
Hermanos, que de pronto en el trabajo o en el lugar alguien les dice: oye, hermanito, no me llames así, yo voy allá porque mi esposa es la que va y por ella es que yo no. ¿Sabe por qué? Una vez visité un lugar porque, bueno, no fue pero el hermano me dijo: hermano, para que vaya a la oficina y retire algo. Entonces yo había comprado algo y me dijo para que vaya. Y llegamos a la oficina y en la oficina dije: vengo de parte de fulano de tal. Y entonces me dijeron: siéntese. Y yo, que no desaprovecho la oportunidad, comencé a predicarle mientras me hacían la factura. Dice: y fulano de tal es también de esa religión. Así me dijo la persona. Yo le dije: claro. Uy, ese sí que es un diablo tremendo. Una persona así no quiere darse a conocer como cristiano en el lugar donde está. Y esas personas llegan a ser como hizo el apóstol Pedro. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Pues el apóstol Pedro cometió un error muy grande. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Qué hizo él? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y muchas veces decimos: no, es que yo sí siento, es que yo sí me gozo, es que yo sí recibo, pero afuera somos otros y en la iglesia cambiamos la posición. Cuando se está en la universidad, cuando se está en el colegio, no queremos identificarnos como tales. Cambiamos la forma de ser, de actuar, el comportamiento. Pero cuando estamos en la iglesia, llegamos con una actitud diferente. Pero el que tiene el gusto bien afinado, lo tiene bien sano, él sabe gustar las cosas de Dios, afuera o adentro, en la casa o donde quiera que se encuentre. Gloria al nombre de Jesús. Hay personas que aún dentro de la iglesia no necesitan ni estar afuera ni estar en la casa. Aún dentro de la iglesia, cuando se reúnen ciertos grupos de creyentes, de hermanos, para hablar mal, para hacer el círculo del mal, no del bien, sino del mal, para hablar, para murmurar contra las cosas que de pronto se están haciendo. Y cuando no hay uno que esté a gusto, entonces enferma a los demás. Y déjeme decirle que la lepra era contagiosa. Hoy en día conocida, no voy a hablar de eso, pero como la enfermedad de Hansen, hoy tiene tratamiento, pero un cuidado tremendo. Pero en la antigüedad la lepra era contagiosa. Y hay el problema cuando muchas veces hay alguien que se afecta y dice: yo no estoy de acuerdo con esto, yo no quiero esto. Y le llama: ven acá fulanito, ¿qué dices tú? Tampoco. Y ven acá María, ¿y qué dices tú? Tampoco. Y ven acá tampoco. Y comienza a formarse una rebeldía, una oposición. Eso quiere decir que su gusto espiritual hace rato se perdió. No reciben la palabra de Dios, porque si recibiera la palabra de Dios no harías eso, sino que te rendirías a los pies de Cristo. Pero muchas veces decimos: no, es que eso no es conmigo, es que yo soy así, listo. Pero no te das cuenta de que hay algo que te está haciendo daño.
No te das cuenta que estás perdiendo el gusto. Por eso muchas veces te sientas y no pasas de lo mismo, y sigue lo mismo, y sigue lo mismo, y no pasas de lo mismo, y pasan los años y sigue lo mismo. Es porque muchas veces en el corazón del hombre hay problemas, hay cosas que no las dice y se las guarda internamente, sea hombre o sea mujer, y muchas veces pasan estas situaciones. Pero cuando alguien reconoce y dice: Señor, como que estoy perdiendo algo grande, Señor, sáname, Señor. Créame que el Señor es bueno. Hay otros que les gusta ser, para no decirles muy duro, pero para decir muy comunicativos. Pero la palabra lo dice frontalmente: el chisme. Y la Biblia nos habla y nos dice la palabra del Señor acerca del chisme. Y dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Sabe? Cuando usamos la lengua para cosas negativas, entonces comenzamos a perder el gusto espiritual. Ahí es donde oímos las cosas de Dios y no le encontramos gracia. Cuando escuchamos el consejo de alguien y decimos: esa ya me la sé. Cuando de pronto sacamos tantos pretextos para todo, pero siempre hay personas. Vea, el día que alguien se siente a formar rumores, a hablar rumores o a decir cosas de otros con la intención de hacer daño, está pecando. Está pecando. Está mal delante de Dios. Recuerda, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: la lengua mentirosa, el que habla mentira, el que sus pies presurosos para correr al mal, el corazón que maquina pensamientos inicuos, etcétera, etcétera. Pero eso es pecado. No tenemos por qué decirle: no, es que eso es bueno, es que yo soy así, es que a mí me formaron así. No, Señor, el Señor nos llamó para hacernos diferentes, para cambiarnos, para transformarnos. Y la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas, aleluya. El gusto se pierde cuando ya no tienes el deseo de servirle a Dios. Cuando ya no le encuentras sabor al servicio. Cuando muchas veces se lo ve como una carga. Hermano, tal cosa. Ya, amén, ya listo, anótenme ahí, pero no aparece. Hermano, sí, tengo que hacer tal cosa, no puedo. Hermanos, tal cosa, no puedo. Estoy ocupadísimo. Y es verdad que a veces está ocupado y no puede. Pero cuando se pierde el gusto de servir al Señor, han perdido una parte muy importante. La Biblia dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de labios. Ya, por favor léalo a ver si me equivoqué yo. Y todo lo que hagáis, hacerlo ¿de qué? Corazón, como para los hombres, o para quién. Y no para los hombres, sabiendo que de quién recibiréis la recompensa de la herencia. Porque ¿a quién servimos? Porque a Cristo el Señor servimos. Gloria a Dios. Mire, hay muchos que pueden decir: no, yo estoy bien. Pero yo quiero que usted reflexione en esto. ¿Sabe cuándo se pierde y cuándo se da cuenta usted de que ya está perdiendo el gusto espiritual? Cuando se le convoca un ayuno y no aparece. Y cuando aparece, viene a las 8:30, 9 y se va a las 12. Y dice: gloria a Dios porque ayuné. Mentira, eso no es así. Cuando se convoca un ayuno y el cristiano evade el ayuno,
déjeme decirle que su gusto espiritual ya no saborea, ya no siente, ya no. Y dice, es que yo estoy bien, mi gusto espiritual, eso es exquisito, es bueno. Mejor dicho, lo he tratado de la mejor manera, muy bien. Pero cuando se le convoca a hacer algo espiritual, no le gusta. Cuando se le dice que contribuya para la obra, para algún trabajo en la iglesia, no le gusta hacerlo. Hermanos, vamos a hacer una actividad, no yo por acá porque conmigo no es, ni que me vayan a tomar en cuenta porque para mí no es eso, no va conmigo, o que me llamen a hacer algo, no, o que me digan que debo hacer un trabajo, no, menos. Déjeme decirle que estás perdiendo el gusto espiritual. Porque es que ¿a quién le servimos nosotros? Porque es que no es cosa del hombre, no es cosa del pastor. Esto lo que se hace en la iglesia del Señor, y lo que se hace para el Señor tiene recompensa de Él. Quizás el pastor como hombre no pueda hacer nada, solamente orar por ustedes y decirle que el Señor los bendiga, pero el Señor ya tiene la recompensa. Antes de nosotros hacer algo, Él nos ha recompensado grandemente. Y lo que nos da viene por añadidura. Él nos añade más bendición. ¿Sabe cuándo se pierde el gusto por las cosas de Dios? Cuando se dice, hermanos, nos vamos a un retiro y ya no hay. Cuando, hermanos, vamos a un culto misionero. Oh, qué pereza ir al culto misionero. No, si yo ya estuve en la dominical, otra vez de noche el culto. ¿Sabe? Cuando la persona está bien delante de Dios y tiene su gusto bien, dice, qué bueno, qué bendición, yo no voy a desaprovechar. Voy a aprovechar al máximo, me voy a gozarme con el Señor. No, es que no tengo plata, es que no puedo, es que tengo que. Cuando nosotros dejamos las cosas del Señor para lo último, nos va mal. Pero la Biblia dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Amén. Cuando dejamos de hacer todo aquello, entonces miremos la diferencia para terminar. De este hombre dijo, te ruego que deje volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Eso es lo que dije hace un rato. Amén. Pero dentro de la iglesia, como dije, sí hay creyentes así, que quieren que la bendición sea para otro. No, eso es para fulano de tal, yo ya no estoy en eso. Diga, no, eso no es para mí. Pero miremos a un hombre de una edad avanzada, que no importa, este hombre tenía 80 años, Barzilai, el que dijo esto. Yo no quiero, que pase Quimán, que vaya él por mí, que él saboree los platos del rey. Él tenía 80, pero la Biblia me habla de uno de 80 y más, de 85. Dice, leamos lo que dice si alcanza. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel hablaba por el desierto. Y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, cuál era mi fuerza. Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Caleb, un hombre de Dios que sabía quién estaba con él, que hizo diferencia de Barzilai, que el uno dijo, yo tengo 80, que vaya este,
Pero el otro tenía un gran reto por delante, ese monte que era para él. Pero allá en ese monte habían ciudades fortificadas, había gigantes. Pero ese hombre lleno de valor, porque era un servidor de Dios que conocía a su Dios, él dijo: dame ese monte, porque han pasado 45 años desde el día que se me dio promesa, y ahora tengo 85, pero tengo fuerza para ir y conquistar a ese monte. Qué diferencia, ¿verdad? Qué gran diferencia esos ejemplos, que para el servirle al Señor, si hay ancianos en la iglesia o hermanos que no necesariamente son de edad, pero que tienen años y todavía tienen ese ánimo para servirle al Señor. En estos días le dije a una anciana, le dije: hermana, me gusta considerar los ancianos y la pienso dejar a un lado como maestra. Y no la quiero poner de maestra, sino como ayudante, para que usted trabaje con ellos, pero tenga menos responsabilidad. Y sabe, me dijo la anciana: pastor, por favor, no me quite lo que a mí me gusta hacer. Créame que me tocó el corazón a esa edad y decir: pastor, yo quiero servirle al Señor de esa manera, no me lo quite, pastor. Una persona que no tenga el gusto espiritual dice: por fin me quitó la carga de encima, por fin no me quitó eso. Le dije a otro hermano: hermano, voy a hacer esto, y él me dijo: tampoco, pastor. Yo le dije: sí lo voy a hacer porque se necesita en otra área. Y aunque no estaba muy a gusto, pero dijo: pastor, quiero hacer la voluntad. Pero noté que él tenía el deseo de servir. Cuando una persona sabe diferenciar y su gusto está bien, sabe que servirle al Señor es lo más grande, sabe que estar delante de Dios viene lo más grande, sabe que las cosas de afuera no le pueden contaminar, sabe hacer la diferencia. Gloria al nombre de Jesús. Por eso el salmista escribió y dijo: pero el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantaos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Uno que tiene su gusto bueno, aunque pasen los años, aunque venga la edad, pero sigue saboreando las cosas espirituales. Cuando se sabe diferenciar, Caleb hizo diferencia de Barzillai. Caleb supo, Caleb sabía, 85 años no le pesaban a él. ¿Cuántos aquí han pasado 20, 30 años sirviéndole al Señor, y cuando sienten como que algo está faltando en ellos, caen de rodillas y le dicen: Señor, dame las fuerzas para seguirte sirviendo, ayúdame a seguir venciendo? Porque sienten que algo raro les puede estar pasando, pero renuevan sus fuerzas en el Señor. Se pierde el gusto espiritual y se olvidan de las promesas de Dios. Por eso el libro de Deuteronomio dice: de la roca que te creó te olvidaste. De la roca que te creó te olvidaste, y te has olvidado del Dios de tu creación, o de Dios tu creador. Sabe, el orgullo, la autosuficiencia, de pronto el ego del hombre lo hace quedarse y no darse cuenta de que algo puede estar pasando en su casa, en el trabajo, afuera o aún dentro de la iglesia. Quizás alguien ya perdió el gusto por las cosas de Dios. Quizás no le encuentras agrado a los banquetes que el Señor te ha venido sirviendo durante años. Has escuchado mensajes y de pronto no le has encontrado el gusto. Pero qué bueno es poder decirle al Señor: Señor, yo estoy aquí es por tu misericordia. Yo estoy aquí es porque no por mis fuerzas, sino porque tú me has ayudado. Pero si hay algo que me está afectando mi vida espiritual, Señor, fortaléceme. Yo quiero invitarle que se coloque de pie mientras termino de predicar. De pronto hay el problema de la ageusia o hipogeusia espiritual, como dije, la pérdida del gusto.
Pero cuando uno está bien, sabe lo que dice, como dijo el salmista. El salmista expresó y dijo: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida y que te corona de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Pero más abajo el salmista dice la palabra del Señor: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. ¿Sabe? Quizás en este momento el mensaje no te llegó. Quizás en este momento el mensaje no era para ti. Tal vez así lo creas en esta mañana. Pero tal vez el Señor tiene otras palabras para decirte. Quizás este mensaje que creíste que no era para ti, es para ti. Quizás que crees que te sientes tan bien. La Biblia dice: si alguno se siente fuerte, si alguno se siente así, mire que no caiga. Si alguno se siente con fuerzas suficientes, ¿por qué no decirle al Señor: Señor, no quiero nada más sino tu presencia? Quiero que nunca me falte tu presencia. No quiero perder mi gusto espiritual, poder saborear las cosas, las delicias que tienes para mí. Cuando se pierde esto, la Biblia dice entonces: ay de aquel que a lo malo llama bueno. ¿Cuántas veces le ha dicho a lo malo bueno? ¿Cuántas veces has querido justificarte diciendo: esto es bueno y a mí me parece que es bueno? Pero el Señor te dice a través de su palabra: eso es malo, eso no está bien, eso no lo haga. Pero sigues así lejos del Señor. ¿Cuántas veces el Señor te llama para decirte? Y muchas veces son los mismos de siempre los que le dicen al Señor: Señor, ayúdame. Y ahí están adelante, y ahí están permaneciendo. Pero hay muchos que están distantes del Señor. ¿Cuánto estás saboreando las cosas del reino? ¿Cómo está tu gusto espiritual? Tal vez lo perdiste hace mucho tiempo. Tal vez te hace falta un toque del Maestro. Tal vez si te acercaras a Él, como aquella mujer que dijo: tan siquiera si tocar el borde de su manto. Aquí no hay borde de su manto. Aquí no hay borde de su manto. Aquí está toda la presencia de Él para hacer algo en tu vida. Aquí no hay borde que puedas tocar, aquí no hay borde, porque eso era para la mujer. Ahora el Señor está para todos nosotros. Era para aquella mujer que estaba enferma, para aquella mujer que estaba aislada y quería arrastrarse de tocar un poquito. Pero aquí tenemos la presencia del Señor y no queremos solamente un poquito. Él está para darnos lo suficiente. Él está para hacer la cirugía más grande. Él está para cambiar la vida. Él hace cosas grandes. Tú, hermano joven, que le sirves al Señor. Tu hermano maestro, que le sirves al Señor en comité. Usted, hermano, que tal vez no está en un comité, pero que siente que algo falta en su vida, levante su voz. Levante su voz donde quiera que se encuentre y dígale: Señor, que todos mis sentidos estén bien delante de ti, Señor. Porque yo quiero ser mejor cada día. Tal vez